buenas, aquí Legend Sarkoid en otro nuevo vídeo para el canal. Y gente, este es un vídeo de esos que me gusta hacer de vez en cuando, aunque sea hablar de un juego que lleve tiempo ya desde que ha salido al mercado, porque sí, voy a hablar de novedad, pero de vez en cuando me apetece reflexionar sobre un juego que ya ha pasado un tiempo, o qué sucedió en su día con ese juego, reflexión años después. Y hoy le ha tocado a Cyberpunk 2077. Ya sabéis que este es un título que cuando salió en su día no dejó indiferente a nadie. Y es curioso porque yo a este título, cuando salió, que ya sabéis la chapuza que fue, que el juego salió roto sobre todo, en lo que viene siendo en PS4 y Xbox One, que fue pues un timo el hecho de que engañaron a la gente, porque incluso decían que el juego apenas iba a tener ningún bug, y lo de Cyberpunk pues fue un cachondeo una vez salió al mercado. Para cachondeíto también la prensa del videojuego, que muchas de ellas se le vieron las vergüenzas con este título. Pero es curioso que años después, y fijaros que yo fui uno de los que más decepcionados acabó con Cyberpunk, porque me decepcionó bastante, y no solo por el tema de los bugs, voy a ir por parte y voy a matizar. Pero pasado un tiempo, pienso, macho, Cyberpunk es un juego que tiene muchas virtudes. Es un juego que, en realidad, es un buen juego. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con este título se vendió básicamente un antes y un después en la industria de los videojuegos. Para que os hagáis una idea, y bueno, esto en verdad, antes de la polémica que sucedió con Cyberpunk, CD Projekt era una de las compañías más queridas de los videojuegos, por no decir la que más, o una de ellas. Claro, venían de The Witcher 3, que es para muchos uno de los mejores juegos de los últimos tiempos. Entonces, claro, Cyberpunk, que estaban prometiendo que iban a marcar un antes y un después, que el juego iba a ser también inmenso en cuanto a posibilidades de RPG. Básicamente con Cyberpunk había unas expectativas tan altas, y había tanta confianza en CD Projekt que solo se podía esperar algo bueno. Fijaros cómo era la confianza y las expectativas con Cyberpunk, que incluso había gente que decía que CD Projekt era la nueva Rockstar, que con Cyberpunk era ese juego que se podía competir con Rockstar en cuanto a nivel de calidad cuando te sacan un juego de mundos abiertos, ¿no? Como viene siendo Cyberpunk 2077, y que iba a ser sobre todo un antes y un después en los juegos de RPG, o que como mínimo iba a aportar mucho, que iba a ser un juego colosal. Claro, este título salió al mercado, estalló todo, como ya lo sabemos, estalló todo porque el juego salió roto, con muchos problemas. El juego, pues básicamente mucha gente no lo podía ni disfrutar, independientemente de que, en las consolas FAT va horrible, es cierto, en PS4 y Xbox One, pues el juego iba fatal. ¿Que iba mejor en PC? También es cierto, pero eso no significa que el juego salió perfecto en cuanto a que no tenía ningún problema, sí lo sabía. Entonces, claro, hubo ahí una polémica muy grande, se armó un lío enorme. Todo el mundo no podía creer lo que estábamos viviendo, y más viniendo de CD Projekt, que lo peligroso fueron las declaraciones de CD Projekt, que esa compañía intocable, esa compañía que miraba por el jugador, esa compañía que tenía a los jugadores en el bolsillo, porque se lo habían ganado, sobre todo cómo habían hecho las cosas con The Witcher 3. Y todo eso se esfumó. Pasó de ser una de las compañías más queridas y respetadas a ser el hazmerreír y a ser de las más odiadas. Y todo eso pagó el pato incluso gente que no tenía la culpa. Pero las declaraciones son peligrosas, y ahí CD Projekt pecó, pues de tomar a la gente por tonta, así de claro. Pecaron, ahí gente importante pues tenían que tener el juego antes de lo previsto porque los inversores así lo exigían, y al final el juego pues salió como salió. Claro, ahí en esa época siempre se decía un dicho con este juego. El problema de Cyberpunk es que salió roto.
Independientemente de que Cyberpunk en su día salió roto, que después lo han ido corrigiendo, por supuesto, el problema de Cyberpunk, para mí por lo menos, no es que el juego salió roto. Eso me parece una vergüenza. Que la prensa se lo cayó, CD Projekt se lo cayó y nos encontramos todos después con el pastel, sobre todo los que tenían una PS4 o una Xbox One. Eso obviamente fue una vergüenza, se criticó a mansalva, fue una chapuza, pero para mí la decepción, independientemente de ello, fue el juego como tal. ¡Ojo! No porque yo viera que era un mal juego, que no lo era, pero sí el hecho de que yo me esperaba que iba a ser un juego de alto nivel. Alto nivel. Porque el problema no es que el juego solo saliera roto. Porque bueno, el juego sale, está roto, pero si el juego ha cumplido con las cosas que prometieron, pues tú dices, vale, el juego está roto, pero es que no veas, es un juegazo porque todo lo que han dicho que estaban prometiendo se ha cumplido. No, el problema es que Cyberpunk, independientemente de los bugs, independientemente de que estuviera roto cuando salió al mercado, es que yo vi que no cumplieron muchas cosas de las que decían. No era un juego que a nivel RPG fuera algo que uno dijera, Dios, esto es algo único. No, está muy limitado como juego RPG. Su mundo no es orgánico, su mundo abierto es muy bonito porque Night City es muy bonito, pero es una maqueta. El colorido, el envoltorio es muy bonito, pero cuando escarbas en él te das cuenta de que sí, un escenario brutal, Night City es muy bella, pero realmente no se siente un mundo orgánico. Y ya ni hablar de los coches y demás, sobre raíles, y que al principio cuando salió la IA y demás dejaba mucho que desear. Pero a mí lo que me decepcionó fue que las misiones, la mayoría, fueran por el móvil, que el mundo era bonito y grande, pero no era orgánico, no se sentía un mundo vivo, no se sentía un mundo orgánico donde, macho, pues por ejemplo lo que es un Red Dead Redemption 2, pero en este caso con Cyberpunk, pues en el universo Cyberpunk, ¿no? En plan con ese tono futurista y demás. No se sentía un mundo vivo, por así decirlo. Se sentía como un escenario, como una maqueta bonita, pero que si escarbabas, descubrías que carecía, que tenía muchas carencias evidentes. Luego el hecho de que, vuelvo a repetir, las tomas de decisiones aquí son nulas, y cambian en los primeros minutos del juego, en el principio del juego, y alguna decisión que hay, sobre todo más adelante, que los que lo habéis jugado ya sabéis a qué partes me refiero, pero que básicamente es un juego donde sí, salió roto, se criticó mucho todo eso, pero es que realmente lo que no cumplió fue lo que prometieron. Que yo me acuerdo que con Cyberpunk se prometieron muchas cosas. Se prometieron que a nivel RPG iba a ser brutal, se prometió que el mundo iba a ser brutal también, que iba a ser súper orgánico, que se habían fijado incluso en Red Dead Redemption 2. Era como que prometieron tantas cosas a nivel de juego, que después cuando lo jugué, me di cuenta de que, macho, es que ya no es que el juego esté roto, es que hay muchas cosas que se nota que le han venido grande este proyecto. Eso fue lo que yo me di cuenta. Y una cosa no quita la otra. Cyberpunk es un buen juego. Tiene muchas virtudes. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho la atmósfera, me gusta mucho personajes como Johnny Silverhand, me gusta esa atmósfera que tiene, esa ambientación, hay algunas misiones que son muy buenas, el cómo se siente la primera persona en Cyberpunk, y sobre todo la hora de los diálogos con los personajes y tal, que hay partes que son muy buenas, y que te atrapan realmente. Porque Cyberpunk tiene eso, tiene muchas virtudes. Pero, claro, en su momento se hizo una ola de hype tan grande alrededor de este juego, que uno se esperaba lo último de lo último, se esperaba un salto enorme, se esperaba algo apoteósico. Y no fue así. De hecho, el fuerte de Cyberpunk, quitando que tiene escenarios grandes porque Night City es grande en sí, y tiene misiones secundarias que realmente están muy bien, pero la historia principal, aparte que a mí se me hizo corta,
le falta variedad. Variedad, por ejemplo, como la del festival. La parte del festival que ves ahí a la gente aglomerada, ahí que está amontonada, dices, joder, aquí sí se siente más como que eso está vivo, ¿no? Pero no, te das cuenta de que le falta variedad en ese aspecto. El modo historia es algo corto. Y para mí le falta más variedad, aprovechando lo que puede dar algo como Night City. Porque sí, Night City no será tan orgánico, pero es bonita, es grande y puede dar mucho más para las misiones principales, haber aprovechado más de ello. Es cierto que han sacado los DLCs, que están muy bien, el juego ha mejorado, está mucho mejor que cuando salió al mercado, y vuelvo a repetir que Cyberpunk es un gran juego. A lo mejor si no hubieran hecho esas expectativas, si no hubiera sido CD Projekt, que venían de The Witcher 3, si no hubieran prometido tanto, pues a lo mejor Cyberpunk, si no viene con esas altas expectativas, hubiera sido un juego que la gente hubiera dicho, Dios, qué bueno es, o me ha encantado. Pero claro, eran CD Projekt, venían de The Witcher 3, y encima venían prometiendo que esto iba a ser lo más grande y lo más tocho que iba a haber, que iba a ser incluso un acontecimiento en el mundo de los videojuegos. Claro, entonces, a la hora de valorar Cyberpunk, uno iba con todo el hype del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando uno va con todo el hype del mundo, también es peligroso, porque si el juego no cumple ciertos aspectos, puede uno ver más los fallos que tiene el videojuego. Yo cuando he vuelto a jugar Cyberpunk, o ha pasado un tiempo, después de toda la polémica, de todo el hype, de todo lo que sucedió con Cyberpunk, cuando ya me he quitado eso de la cabeza, sabiendo lo que me voy a encontrar, me ha parecido mejor de lo que me pareció en su día, independientemente que ahora esté el juego más pulido y demás. Pero, como ya voy sabiendo lo que hay, valoro más el juego. ¿Por qué? Porque ya voy sabiendo que no va a ser un juego que va a marcar un antes y un después, voy sabiendo que a nivel RPG Cyberpunk no ha sido tampoco algo a tener en cuenta, y cuando vas sin esas expectativas y juegas a Cyberpunk y te centras en lo que sabes que te va a dar, lo valoras más, porque te das cuenta más de sus virtudes. En cambio, en su día, Cyberpunk a muchos les decepcionó tanto, independientemente de que saliera roto, porque es que aparte, como juego como tal, no era lo que se prometía. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra, que tenía muchas virtudes y mucha gente lo disfrutó igual, a pesar de que tuviera fallos. Pero es que claro, estamos hablando de un título, que no nos hacemos ni una idea del hype que hubo en su día con él. Es que ni una idea, nada más que se hablaba de Cyberpunk va a ser uno de los mejores juegos de la historia, el juego que va a marcar un antes y un después, la nueva Rockstar CD Projekt, todo eso se comentaba antes del lanzamiento de Cyberpunk. Y todo eso jugó en contra del propio juego, independientemente, vuelvo a repetir, que saliera roto. Claro, tiempo después yo valoro, porque claro, se fue también muy injusto, porque sí, las críticas y CD Projekt pagó por ello, pero ya era como el juego de risa, el juego de burla, el juego de esto es una porquería, y no es una porquería Cyberpunk. Cyberpunk tiene cosas muy buenas y es un juego muy entretenido. Es un juego con una inmersión muy buena. Lo que pasa que claro, que vendieron tanto humo con este título que las virtudes costaba verlas, porque uno tenía un enfado como jugador porque le habían prometido tanto y para colmo encima sale roto. Pues todo eso se juntó y estalló. Pero pasado tiempo después, valorando, quitándome todo eso que sucedió, como si te pudieras quitar toda la polémica que hubo en su día con Cyberpunk y no ponerte a leer lo que se prometió en su día que iba a ser este juego, si echamos todo eso a un lado y valoramos a Cyberpunk sabiendo lo que nos vamos a encontrar, sin tener en mente que este juego pues iba a ser lo último porque así lo prometían, ves más sus virtudes y es un buen juego, con una historia inmersiva, con buenos personajes. Night City, a pesar de no ser orgánico, a pesar de que como juego de mundo abierto pues no es un mundo vivo, pero es muy bonita. Tiene algo que te atrapa, Night City, y eso también hay que decirlo.
Cyberpunk podía haber sido mucho más de lo que es un gran juego, no es lo que se vendió, pero tampoco es una basura como mucha gente ya decía, a pesar de todas las cosas criticables que ya he comentado en el vídeo. Y pasado un tiempo y años después, pues valoro más la experiencia Cyberpunk porque todo eso que surgió en su día ha estado siempre encima de Cyberpunk durante mucho tiempo. Y esa imagen, esa etiqueta, esa polémica que tenía encima este juego, era muy difícil que limpiar su imagen. Pero a día de hoy, el juego estando más pulido, con las mejoras, con las actualizaciones y con el DLC y demás, pues todavía es mejor de lo que fue en su día, sin ser lo que prometieron, pero es un gran juego, un gran título. No lo que prometieron, pero un buen título. Así que nada, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto, tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.